Ahora sí vamos a entrar de lleno a hablar de los 144.000, que también hay algunas preguntas acerca de ellos, quiénes son, pero entonces vamos a mirar detenidamente quiénes son estas personas. Vamos a Apocalipsis capítulo 7 y dice la palabra del Señor a partir del versículo 7, dice lo siguiente. Después de esto vi a cuatro ángeles, y quiero aclarar algo antes de leer esto. Hay como un paréntesis, hay como un espacio entre el sello 6 y el sello 7. Y es este capítulo 7 de Apocalipsis, que nos revela a nosotros acerca de los 144.000 escogidos del pueblo de Israel. Entonces, seguimos entonces capítulo 7, versículo 1, perdón, a partir del versículo 1 dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplasen, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Algo importante aquí para ver es que aparecen cuatro ángeles para detener los vientos de todos los puntos cardinales. Eso va a afectar lo que es la tierra, el mar, y nombra los árboles. Nombra los árboles. Algo que es muy determinante y nosotros los que vivimos en tierra caliente lo sabemos, es la necesidad del viento. La necesidad que sople el viento para refrescarnos. Cuando todo está quietecito, cuando no se mueve, que no se está moviendo ni una hoja, con eso también estamos diciendo que está calentando duro el sol, que está haciendo mucho calor, porque el viento es producto del movimiento de dos tipos de aire, un aire caliente y un aire frío. El aire caliente sube, el aire frío baja y eso refresca, pues digamos, la atmósfera, refresca el área donde uno se encuentre. Entonces, va a ser muy tremendo ese calor, va a ser algo que va a la gente, digamos así, va a ser un calor extremo que los va a afectar. Entonces, pero hay una determinación y es que se detengan los vientos, que no haya más vientos sobre la faz de la tierra. Pero entonces ocurre algo, aparece un ángel y dice que ese ángel aparece con un sello y dice que es el sello del Dios vivo. Y ese ángel hace detener a los otros ángeles para que no detengan el sol, valga toda la redundancia de todo lo que acabo de decir. Este ángel da la orden de que no se lleve a cabo la detención de los vientos, pero da un propósito. ¿Por qué hay que detener? ¿Por qué hay que detener el castigo que viene sobre la tierra? Y es porque van a sellar a 144.000 personas. Hay un sello que dice la palabra ahí que no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta. Y esa palabra hasta significa que va a haber un periodo, no se sabe cuánto tiempo, en que van a sellar 144.000 personas. Eso no es algo instantáneo, eso no es algo que sea de un día para otro. Esa palabra hasta significa un periodo de tiempo, que es un proceso el que se va a llevar a cabo de, llamémoslo así, entre comillas, de elección y de sellar en sus frentes a unas personas que son, no olvide, dice a los siervos de nuestro Dios. Entonces, eso implica algo, hermano, que durante la gran tribulación habrán al menos 144.000 personas que sirven a Dios. 144.000 personas que sirven a Dios. Esta parte de los 144.000 fue tomada en un principio por los mormones, diciendo que ellos eran los únicos salvos y que una vez que hubieran 144.000 mormones, esto se acababa, ellos iban al cielo, iban a formar parte del trono celestial, de la adoración celestial, y que aquí llegaba ya el problema de la tribulación, el problema del diablo. Y resulta que la iglesia de los mormones creció tanto que se pasaron de los 144.000, entonces ya cambiaron el tema.
Entonces y el Señor no vino, no hubo rapto. Entonces ya cambiaron, digamos así, el asunto respecto a los 144,000 y ya en otras opciones que no vale la pena en este momento nombrar. Entonces, volvamos a los 144,000 que van a ser sellados. Mientras tanto, se detiene el castigo que viene sobre la tierra y hasta que sean sellados. Entonces, habla que este ángel tenía el sello del Dios vivo. Entonces, es importante que entendamos eso. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Seguimos leyendo entonces los versículos 4 en adelante del mismo capítulo 7. Y hoy el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. 5 de las tribus de Judá, 5 no, ese es el versículo. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí entonces está hablando de 12 tribus, y de cada tribu escogieron 12,000 siervos de Dios para ser sellados. Aquí hay algo que quiero que tengamos en cuenta y es que aquí hay una tribu de las tribus de Israel que no aparece. Y si ustedes miran ahí, la tribu de Dan no aparece. Entonces, esto quiero hablarles acerca un momento sobre eso. ¿Por qué la tribu de Dan no aparece? Y aparece la tribu de José y sin embargo Manasés también aparece, que es hijo de José. Porque entonces la tribu de Manasés, cuando el pueblo de Israel recibió la tierra, allá cuando entraron a Canaán, los hijos de José cada uno recibió una porción de tierra, fueron los únicos que eran los dos hijos de José. Entonces Manasés recibió una porción de tierra. ¿Qué pasó con Dan? Dan nunca estuvo de acuerdo la tribu de Dan nunca estuvo de acuerdo con el lugar que le correspondió a ellos. No olvidemos que ellos hablaron de un sorteo, pero ustedes saben que el Señor estaba dirigiendo todas las cosas y el Señor ubicó todas las tribus de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces la tribu de Dan le correspondió la parte que queda cerca al Mediterráneo, donde ellos podían utilizar la pesca, la navegación, el comercio, pero a ellos no les gustó esa tierra. Y tiempo después ellos desalojaron esa tierra, ellos se decidieron cambiar esa tierra y se fueron cerca a la tribu de Efraín. Cuando ellos estaban transcurriendo, haciendo ese desplazamiento a la tribu a la tribu de Efraín, ellos pasan por el territorio de Efraín y resulta que ahí llegan a una casa donde hay unos ídolos, y ellos se los roban a la persona de esa casa. Aparte de eso, contratan un levita para que sirva de sacerdote delante de esos ídolos. Y el levita se va con ellos. Entonces, la tribu de Dan es la primera tribu en sí que se dedica absolutamente a la idolatría. Entonces, esa tribu es desechada de todas las tribus de Israel. La tribu de Dan es una tribu, entre comillas, perdida. Esa tribu fue prácticamente apartada por esos dos hechos tan importantes. Uno, desecharon la voluntad de Dios de quedarse en el territorio que Dios le brindó a ellos, donde Dios los puso. Y en segundo lugar, se dedicaron a la idolatría, al punto de que cuando Manasés fue rey de Israel, Manasés, como veía que la gente, y Manasés fue rey del reino del norte, y veía que la gente viajaba del norte para orar en el templo de Jerusalén, entonces él no quería eso. Entonces decidió construir un templo a dioses paganos, a Baales, y ese templo lo construyó allá donde está ubicada la tribu de Dan, un gran templo, y entonces la gente ya no iba al templo de Jerusalén a adorar a Dios, sino que iba a ese templo en la tribu de Dan
a adorar a Baal. Entonces, por eso prácticamente la tribu de Dan es desechada de las tribus de Israel y es reemplazada estos llamados siervos de Dios para adorar al Señor. Esto está reemplazada esa tribu de Dan por la tribu de Manasés. Entonces ahí podemos ver nosotros lo que ocurrió y por qué no aparece la tribu de Dan. Seguimos entonces adelante. Aquí habla entonces de que son 12,000 de cada una de esas tribus. Entonces quiero mirar algunos aspectos importantes de preguntas que surgen de esto que acabamos de leer. Entonces, aquí entonces encontramos algo que ya dijimos aquí. Esa palabra hasta que hablamos de hasta que se detenga todo, es una preposición que significa hasta llegar a o señala un recorrido. Pero quiero que entendamos básicamente esa palabra que son siervos de Dios. Esa palabra es duolos. Duolos es esclavo sin derecho. Cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Dios, Pablo siempre está hablando esta palabra, duolos, como un esclavo sin derechos. Alguien que está absolutamente sometido a la voluntad de su amo. Eso, entonces, cuando habla que esos 144,000 siervos de Dios, utiliza palabra duolos, son personas que verdaderamente han entregado absolutamente su vida al servicio del Señor. Vamos a ver algunas cosas importantes acerca de esos 144,000. Aquí está la explicación de lo de la tribu de Dan. Pero, ¿cuál era el sello? Lo primero que vamos a ver, ¿cuál era el sello que decía en la frente de cada uno de ellos? Apocalipsis 14:1 dice lo siguiente. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ah, hermano, esto es maravilloso. Uno, si nosotros miramos un momento, fíjese que esto ocurre en la segunda venida de Cristo. El Señor Jesucristo tenía un pie puesto sobre el monte de Sión. Y eso ya esto ya significa que el Señor Jesucristo viene con esos 144,000, con esto que cuando viene en la segunda venida. Pero aquí lo importante es ver con qué nombre lo marcaron, qué decía ese sello. Y el sello tenía el nombre del Señor y el nombre de Dios Padre en la frente. Esa era la marca. Quiero que entendamos una cosa. Estas personas, hermano, esos 144,000 fueron escogidos aquí en la tierra. Y fueron escogidos, hermano, y por eso se les llama siervos. Fueron escogidos porque con ese sello, estando marcados en la frente, con el nombre del Señor Jesús y con el nombre de nuestro Padre Celestial, eran hombres que ya tenían entonces no solamente un sello en la frente, sino una lápida a las espaldas, porque el enemigo los iba a perseguir, porque sabía que estos hombres habían dedicado su vida al Señor y estaban al servicio del Señor. La selección que ocurre de esos 144,000 es aquí en la tierra. Pero sabemos que ellos van a morir, sabemos que ellos van a llegar al cielo y sabemos que van a regresar con el Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Seguimos entonces estudiando sobre estos 144,000. Siguiendo con Apocalipsis, encontramos nosotros que el propósito de estos 144,000 el primer propósito es testificar acerca de Cristo. Son llamados siervos del Señor, y se acuerda que nosotros leímos cuando leímos las tres causas, digamos así, por las que podemos decir que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Uno que dice que un ángel se paró y levantó la mano y proclamó que el evangelio eterno se iba a predicar en la tierra. Ellos lo van a predicar. Ellos van a predicar el evangelio aquí en la tierra. Igual que lo hablamos nosotros, otros tantos que estuvieron en la iglesia, otros tantos que asistieron a una iglesia y nunca obedecieron al Señor, nunca verdaderamente su fe llegó a transformar su corazón, ni dejaron que el Espíritu Santo hiciera un nuevo nacimiento en ellos. Entonces, encontramos que estos van a ser testigos, pero estos son testigos ¿de quién? ¿De dónde?
son del pueblo de Israel. No olvidemos que todos estos 144,000 fueron escogidos de las tribus de Israel. Importante eso. Entonces, uno, van a testificar acerca del Señor Jesucristo. Dos, van a adorar al Señor Jesucristo. Volviendo a Isaías, a Apocalipsis 14, 2, 3, dice lo siguiente: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. No olviden que eran 24 ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino quienes, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, fíjese que estas personas cuando son selladas están en la tierra, están entre los de la tierra y son escogidos entonces, no solamente, hermano, para predicar el evangelio, sino cuando llegan al reino de los cielos, van a tener un lugar especial en la adoración al Señor Jesucristo. Son son los encargados de cantar una canción que nadie más puede cantar. Nadie más se sabe esa canción, tan solo ellos. Un cántico que solamente, hermano, ellos pueden cantar y nadie más, ni siquiera los ángeles. Y ni siquiera nosotros como iglesia cuando estemos allá, sino ellos, esos judíos, esos israelitas que murieron por Cristo Jesús y dieron toda su vida por ellos y fueron sellados como los 144,000 que glorifican al Señor. Van a estar allá en ese trono, en la presencia de Dios, entonces exaltando el nombre del Señor. Y quiero seguir adelante con algo más. Y van a acompañar a Cristo, es algo maravilloso. Ese Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fueron halladas mentiras, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces aquí quiero mirar varios aspectos importantes. Uno, hermano, que cuando habla que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, vamos a encontrar que sí, la palabra contaminar tiene que ver exactamente con ese significado, de que guardaron su pureza frente a las mujeres y que eran vírgenes, sí también esa palabra virgen, que no conocieron mujer, que no tuvieron relaciones sexuales. A estos son escogidos. Hermano, a nosotros los que no somos judíos no nos sirve para nada guardar en su momento, digamos, la virginidad en el aspecto de que nos puede ayudar para estar allá en el reino de los cielos. No, ellos fueron escogidos en ese momento, fueron escogidos durante la gran tribulación y simplemente eran hombres que se habían guardado para Dios, eran siervos de Dios y no habían conocido mujer. Y dice la palabra del Señor algo maravilloso también de ellos, que en su boca no fue hallada mentira. Y están sin mancha delante de Dios, no porque ellos, hermanos, fueron, digamos así, entre comillas, su vida fue santa, sino porque igual que a usted y a mí, a ellos también los limpió, como leímos hace un rato, la sangre de Cristo. Ellos limpiaron sus vestiduras a través de la sangre del Cordero. Eso es importante que lo entendamos. Pero también es importante entender que estos 144,000, hermano, una vez que lleguen al cielo, estarán por siempre al lado del Señor Jesucristo. Es algo maravilloso, es un regalo precioso que Dios le da a estos varones, a estas personas judías israelitas. ¿Por qué? Porque murieron proclamando el nombre del Señor en medio de gran tribulación. Y dice que estos representan entonces que las primicias, estos representan, hermano, todo ese pueblo grande de judíos, de israelitas, que van a creer y que van a llegar al cielo y que van a proclamar la grandeza del Señor allá, pero aquí en la tierra han creído, han aceptado a ese Jesús como ese Mesías que ellos estaban esperando. Va a haber un día donde ellos también van a creer y van a aceptar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, eso es maravilloso que lo entendamos y quiero que también esto no nos olvidemos que cuando leímos en un principio
decía ahí la palabra que era a los que estaban adorando al Señor, era una multitud. Dice en el capítulo 14 también del versículo, el versículo 9, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud que nadie podía contar. Es algo tremendo entender, hermano, que muchas personas en el tiempo de la gran tribulación van a ser salvas. A veces nosotros pensamos, no, es que son poquitos los que se van a salvar. Nosotros comenzamos a calificar a las personas y a decir mejor lo que Dios no ha dicho. Entonces, no es que son poquitos los que se van a salvar, esos son poquitos, eso allá nos vamos a dar cuenta. Allá nos vamos a dar cuenta todo lo contrario, que la gracia del Señor es grande, que el hermano, la misericordia y la bondad del Señor es para todas las personas y que muchas personas que de pronto nosotros pensamos que no se habían comprometido con el Señor en fe, no habían creído en el Señor Jesucristo, allá las vamos a ver. De la misma manera, muchas personas que de pronto nosotros pensamos, uy, esta persona como es de santa, como es de comprometida, allá no las vamos a ver, porque de alguna manera no estaban siguiendo al Señor, podrían estar siguiendo a un pastor, podrían estar siguiendo el letrero de una iglesia, pero no estaban siguiendo al Señor. Entonces, el propósito de esos 144,000, aquí los vemos, hermano, es que anden con el Señor Jesucristo. Y quiero entonces entrar ahí en el mismo capítulo, capítulo 7, los adoradores de los que son hay una adoración en el reino de los cielos de aquellos que son salvos durante la gran tribulación. Y aquí entonces miremos aquí lo que dice. Después de esto, mire, y aquí una gran multitud que nadie podía contar. Tremendo. Nadie podía contar la multitud, muy grande. Y dice la palabra ahí que esa multitud era de todas las naciones, todas las tribus, pueblos y lenguas. Lo que significa, hermano, que toda persona sobre la faz de la tierra tuvo la oportunidad de salvarse. No olvidemos que el Señor Jesucristo, al ofrecer su vida en la cruz, nos hizo a todo ser humano salvable. Pero la persona se salva cuando confía su vida en la obra redentora de Cristo Jesús. Pero todo el mundo es salvable. Y allá en el reino de los cielos habrá una multitud de toda nación, tribus, pueblos y lenguas. Dice que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí vemos que toda esa multitud de personas que estaban en la gran tribulación y fueron salvas, ahora están en la presencia delante del trono del Cordero. Y dice la palabra, lo que leímos al principio, dice la palabra a partir del versículo 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando nosotros utilizamos este versículo bíblico, ojalá entendiéramos, hermano, que estas personas salieron de la gran tribulación y es una multitud incontable. Es una multitud donde se refleja la gracia del Señor extendiéndose sobre toda la faz de la tierra y que muchas personas en medio de esa gran tribulación, hermanos, reconocerán al Señor Jesucristo. Y dice aquí la palabra del Señor que estarán delante del trono y le servirán al Señor en el templo de día y de noche. Y cuando dice que el Señor, el que está sentado en el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos,
está diciendo ahí que el Señor extenderá sobre ellos su presencia estará sobre ellos. Y estando bajo la presencia del Altísimo, estamos bajo la sombra del Altísimo, dice la palabra que no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno. Pero, y aquí viene algo que me fascina y que puedo verlo también en el Salmo 23. La causa, ¿por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí es el Cordero el que está pastoreando. Aquí es el Cordero el que está tomando la vida de estas personas que sufrieron en la gran tribulación. Muchos de ellos, hermano, cuando tuvieron la oportunidad, no la quisieron aceptar y se apartaron de los caminos del Señor. Y una vez cuando viene la gran tribulación, estas personas recapacitan y aceptan esa segunda oportunidad que el Señor les da. Y entonces son esas personas que estamos viendo a través de este pasaje, allá en el trono del Señor, alabándolo y glorificándolo. Por eso nosotros guardemos nuestro corazón de juzgar quién se salva y quién no se salva, porque solamente el Señor lo sabe. Si usted piensa que hay una persona que no se salva, ore, hermano, ore por ella y bendígala. Y estoy hablando de las personas que están asistiendo a una iglesia, pero que a veces el testimonio es todo lo contrario a un verdadero cristiano. Pero es entender que Dios va a dar una segunda oportunidad a aquellos que eh, no cumplan, digámoslo así, con esa vida de haber nacido de nuevo y servirle al Señor. Aquí el Señor está hablándonos de que es una multitud muy grande, que es incontable, pero sin embargo, hermano, vemos esa gracia del Señor sobre todos ellos. Sigamos orando para que las personas inconversas acepten al Señor Jesucristo y no tengan que pasar por la gran tribulación. Pero también oremos por esas personas que en la iglesia no están dando un buen testimonio, para que el Señor también, hermano, los siga tratando y siga haciendo de ellos esas nuevas criaturas que Él quiere que seamos. Entonces, oremos en todo momento y jamás atrevamos a señalar a alguien para condenarlo, para sacarlo del reino de los cielos, porque solamente eso es potestad absoluta de nuestro Dios soberano, Jehová de los ejércitos y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por lo que hemos aprendido en esta noche. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, mi Dios del cielo. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque te damos gracias, Señor, porque sabemos que el sello tuyo, Señor, está en nuestro corazón. El sello tuyo, Señor, está puesto, Señor, en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu, bendito Dios de la gloria. Gracias te damos, Señor, mi Dios precioso, porque sabemos, bendito Padre del cielo, Señor, que los que tenemos ese sello, Señor, no atravesaremos la gran tribulación. Estaremos en el cielo y en esos momentos de tribulación aquí en la tierra, Señor, nosotros estaremos, Señor, mi Dios de la gloria, siendo esa esposa amada, recibiendo a su esposo. Te damos gracias, bendito Dios precioso, Señor, porque sé también, bendito Padre del cielo, que es tiempo de que algunos se arrepientan de idolatría, Señor, mi Dios de la gloria, para no ser, bendito Padre del cielo, excluidos, Señor, de tu llamado, ser excluidos, Señor, de ese sello, bendito Dios de la gloria. Muchas gracias, bendito Padre Celestial, por tu palabra. Bendice a toda tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.